El mundo venidero, en hebreo, Olam Haba, es un término escatológico de las religiones abrahámicas que se refiere a la creencia de que el mundo, o la era actual es imperfecto e impuro y será reemplazado en el futuro por un mundo perfecto y puro. En el judaísmo también se identifica como la era mesiánica, que es vista como un periodo futuro en la tierra en el que el Mesías, rey de Israel, reinará sobre todo el mundo en una tiranía teocrática al finalizar la guerra de Gog y Magog. Otros nombres que recibe son, séptimo milenio, milenio sabático, segundo Edén, cielo en la tierra, reino de Dios, Nueva Jerusalén. La evidencia muestra que el término nuevo orden mundial se refiere a este concepto. 2. Olam Haba sucede y se contrapone al Olam Hase, este mundo, que se conforma por los 6 primeros milenios del calendario hebreo. El concepto está relacionado pero difiere de los conceptos de la vida después de la muerte en que el cielo es otro lugar o estado de existencia que generalmente se considera por encima del mundo. Aunque en ocasiones, especialmente en el cristianismo, se suele identificar al mundo venidero como un plano de existencia únicamente espiritual, es decir, como la vida continua de un individuo después de la muerte. Los textos del judaísmo enseñan claramente que se trata de un concepto ideado para ser impuesto en el mundo físico, y describe un plan político de conquista mundial bajo una justificación religiosa. El concepto proviene originalmente del zoroastrismo, donde es conocido como Frasokereti, donde el Saoshan traerá una resurrección de los muertos en los cuerpos que tenían antes de morir. Esto es seguido por un juicio final. Los yazatas Aidiaman y Atar derretirán el metal en las colinas y montañas, y el metal fundido luego fluirá por la tierra como un río. Toda la humanidad, tanto los vivos como los muertos resucitados, deberán vadear ese río, pero para los justos, Aseyan, parecerá ser un río de leche tibia, mientras que los malvados serán quemados. El río luego fluirá hacia el infierno, donde aniquilará a Angra Mainyu y los últimos vestigios de maldad en el universo. El Saoshan se menciona por primera vez como un salvador en los yasts escritos alrededor del 625 y 225 antes de la era común. El séptimo milenio. Según el libro de Génesis, el Dios abrahámico completó la creación en 6 días mientras que el séptimo día, Sabbat, fue de descanso, Génesis 2, 2-3. Cada día de la creación representa un milenio en el calendario hebreo, según el cual, la creación habría comenzado en el año 3760 AS. Y este mundo, Olam Hase, de 6 milenios, que abarcan las eras de Tauro, Aries y Piscis, terminaría en septiembre del año 2240 EC. El final de este periodo de 6000 años daría comienzo al séptimo milenio, Olam Haba, que es el periodo en que los judíos esperan haber conseguido la restauración de la Edad Dorada y el establecimiento del segundo jardín del Edén, es decir, la utopía universal judía en la que Israel sea dueño absoluto de la tierra con su Mesías gobernando como rey desde su trono en Jerusalén. El año gregoriano 2024, por ejemplo, es el año 5784 del calendario hebreo. Dado que existen 4 métodos para contar los años desde la supuesta creación del mundo en el calendario hebreo, el último año del sexto milenio podría ser 2240, 2241, 2242 o 2243. Según el Talmud, la destrucción del mundo ocurrirá a principios del séptimo milenio, en los últimos días después de la venida del Mesías. El comienzo del séptimo milenio tiene la intención de coincidir con el final de la era de Piscis, asociada a la era cristiana, y el comienzo de la era de Acuario, signo del hombre, Adán. Representando el comienzo del dominio de los judíos son llamados hombres, pero los gentiles no son llamados hombres. Baba Metzia 114b, 2 y Yevamot 61a, 1. La era de Acuario está regida por Saturno, el planeta del Sabbat, por lo que el mundo venidero es el equivalente a la restauración de la Edad de Oro de Saturno. Ilustración de los 7 días de la creación según el Génesis, correspondientes a los 7 milenios, el cuarto día marca la creación del Sol y durante el cuarto milenio se considera el advenimiento de Mesías ben Yosef.
Jesucristo, el cual es asociado por los cristianos con el sol mediante el versículo de Malaquías 4:2. El séptimo milenio marca el advenimiento de Mesías ben David, que establece el Sabbat de 1000 años y el reino teocrático del Olam Abba. Reino teocrático y el tiempo de los gentiles. En la Biblia hebrea, el reino teocrático comenzó en el Sinaí, cuando Sejiná habitó en el tabernáculo y más tarde en el templo de Salomón. Primero Moisés, los jueces y luego los reyes judíos fueron los representantes del liderazgo de este reino teocrático en la tierra. Es decir, Yahvé era el jefe de estado del reino teocrático, cuyo regente era el rey de Israel. Cuando el templo de Salomón fue destruido por Nabucodonosor II en el año 587 a.C., Sejiná dejó a Yahvé para acompañar a los judíos en el exilio. De ese modo, el reino teocrático en la tierra terminó con la partida de Sejiná como se describe en el libro de Ezequiel 4, 22-25. Y la separación de Yahvé y Sejiná causa el sufrimiento en el mundo. La Biblia hebrea desde ese momento en adelante se refirió a los poderes gentiles como el referente del tiempo. El tiempo de los gentiles había comenzado en el momento del cautiverio de Babilonia y terminará hasta la construcción del tercer templo. Momento en el que Yahvé se reúna nuevamente con su Sejiná y así el mundo sea renovado, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva, que yo hago, Isaías 66:22. Por lo tanto, se planea restablecer el reino teocrático visible en la tierra cuando según el Nuevo Testamento, Lucas 21:24, se cumpla el tiempo de los gentiles, la plenitud de los gentiles. Según Romanos 11:25, es decir, en el momento en que el dominio gentil en la tierra termine y comience el dominio de los judíos. Requisitos para establecer la era mesiánica. En Pesachim Quinta se dan 3 requisitos fundamentales que deben cumplirse para establecer la era mesiánica. 1. El nombramiento del Mesías. El pueblo de Israel debe nombrar un rey de la casa de David, quien será el líder y el gobernante supremo durante la era mesiánica. Este rey dictador es el Mesías que establecería el gobierno mundial judío. 2. Erradicar a los descendientes de Esaú. La descendencia de Esaú, que es vista como una representación de las naciones que se oponen al pueblo de Israel, son identificados actualmente por el judaísmo como los europeos étnicos por ser herederos culturales de Roma. Genocidio blanco. La Yeula, o redención definitiva de Jacob implica la aniquilación definitiva de Esaú. Según el Zohar, la redención depende de la destrucción de Amalek. 3. La construcción del tercer templo. El templo debe ser reconstruido en Jerusalén, lo que marcará el fin del tiempo de los gentiles, el comienzo del dominio mundial judío, el regreso a un estado de santidad por la reunión de Yahvé con Sejiná, y la restauración del servicio en su forma completa. El último líder de Edom, o los descendientes de Edom, ayudará a construir el templo. Se ha revelado que Donald Trump ha sido elegido por la judería para construir el templo. Asimismo, otras fuentes establecen que la descendencia de Amalek debe ser aniquilada antes de construir el tercer templo. Donald Trump, Queens, 14 de junio de 1946, fue el 45º presidente de Estados Unidos desde el 20 de enero de 2017 hasta el 20 de enero de 2021. Y actualmente es presidente electo listo para asumir el cargo el próximo 20 de enero. Se trata de un empresario y magnate neoyorquino que no tenía experiencia previa en política. Su patrimonio es de $3.500 millones según la revista Forbes en marzo de 2017. 1. Venció en las elecciones presidenciales de 2016 como candidato por el Partido Republicano. Su rival fue la candidata demócrata Hillary Clinton, esposa del expresidente Bill Clinton y que ocupó el cargo de secretaria de Estado durante la presidencia de Barack Obama. Durante su campaña de elección, sus propuestas políticas consistieron en endurecer las leyes contra la inmigración ilegal, además de una prohibición temporal de la entrada de musulmanes en los Estados Unidos y prometió aniquilar completamente al Estado Islámico en alianza con Rusia. En lo económico,
aboga por modificar la política comercial del país y fortalecer la producción nacional en detrimento de la deslocalización, renegociando el Tratado de Libre Comercio. En consonancia con posiciones proteccionistas. Trump nació el 14 de junio de 1946 en el barrio neoyorquino de Queens. Su padre era de origen alemán y su madre de origen escocés. Fue el cuarto de 5 hermanos. Sus padres operaban una empresa dedicada a la construcción y a la venta de viviendas, fundada por el padre de Donald Trump, y llamada Elizabeth Trump y Son. Dejó el colegio a los 13 años, y sus padres lo metieron en la Academia Militar de Nueva York. Lo tenían por un niño muy enérgico, y esperaban que la disciplina militar lo hiciera canalizar positivamente su carácter inquieto y revoltoso. Allí concluyó la primaria y realizó toda la secundaria, mientras recibía una formación militar. Posteriormente pasó por 2 universidades y estudió economía, mientras trabajaba también en la empresa familiar. En 1971 se hizo con el control de la empresa familiar, cambiándole el nombre a The Trump Organization, que existe aún hoy día, y que gestiona inmuebles de todo tipo en todo el mundo, incluyendo hoteles, campos de golf, entre otros negocios muy diversos. Ha tenido 5 hijos en 3 matrimonios, y tiene 8 nietos. Su primer matrimonio fue con la modelo checa Ivana Selníková, en 1977. Con ella tuvo 3 hijos, Donald, Ivanka y Eric. Se divorciaron en 1990, y luego se casó con la actriz estadounidense Marle Maples en 1993. Ese mismo año tuvo una hija con ella, Tiffany. Se divorciaron en 1999 y luego Donald Trump se casó en 2005 con Melania Knauss, actual primera dama de Estados Unidos, con la que tuvo un hijo al año siguiente, Barron. Trump se dedicó toda su vida a la gestión de The Trump Organization, aunque también trabajó en el cine y en la televisión. Anunció en 2015 sus intenciones de concurrir a las elecciones presidenciales. Cuando al año siguiente las ganó, Trump declaró que dejaría los negocios de la empresa en manos de sus hijos Donald y Eric, aunque retendría parte de las acciones de la empresa. El día de su investidura fue el 20 de enero de 2017. Campaña electoral de 2016. Artículo principal, campaña electoral de Donald Trump. Las primarias se celebraron entre febrero y junio de 2016. Donald Trump venció en las primarias del Partido Republicano, quedando oficialmente como candidato republicano para la presidencia entre el 18 de julio y el 21 de julio, en la Convención Nacional del Partido Republicano de 2016. Su principal oponente fue Ted Cruz, que al principio incluso le llevó ventaja, por su victoria inicial en Iowa. Otros de sus oponentes importantes fueron Kasich y Marco Rubio. Durante su carrera a la presidencia, su rival fue la demócrata Hillary Clinton. La mayoría de las encuestas daban ventaja a Hillary Clinton, y de hecho ella lo superó levemente en voto popular, pero Trump venció el 8 de noviembre en las elecciones por ganar el voto del colegio electoral. Su investidura fue el día 20 de enero de 2017. Primer mandato, 2017 a 2021. En el primer día de su presidencia, ya desaparecieron las secciones homosexualistas y sobre el cambio climático de la web de la Casa Blanca, y dio los primeros pasos para derogar la ley sanitaria de Obama, Obamacare. También en el primer día de su presidencia, la Casa Blanca publicó su lista de prioridades, que incluía su propuesta de construir un muro en la frontera con México, y que México lo pagase. En su primer día de trabajo completo, 23 de enero de 2017, Trump firmó una orden para que Estados Unidos abandonase el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, 4. El 25 de enero de 2017, firmó la orden de construcción para el muro fronterizo entre Estados Unidos y México. El 27 de enero firmó una orden para impedir la entrada a refugiados de 7 países musulmanes, Siria, Yemen, Sudán, Libia, Somalia, Irak e Irán, 6.
El 29 de enero firmó otra orden que prohibía a los miembros de su administración formar parte de lobbies que actuasen en favor de gobiernos extranjeros y que les prohibía también recibir regalos de miembros de lobbies. Esto lo hizo cumpliendo con uno de sus eslóganes de campaña, Drain the Swamp, drenar el pantano. El 8 de abril ordenó lanzar un ataque con 59 misiles Tomahawk contra una base aérea controlada por el presidente sirio Bashar al-Assad, que según la inteligencia estadounidense había usado armas químicas contra civiles. Contradijo de esta manera la postura que él y su administración mantenían respecto de Assad. Presuntos intentos de magnicidio. El 13 de julio de 2024, durante un mitin en Butler, Pensilvania, Trump sufrió un presunto intento de magnicidio resultando aparentemente herido en su oreja derecha tras recibir un disparo. Fue escoltado por el servicio secreto con el puño en alto hasta la salida del recinto. Mucha gente dice que es la foto más icónica que han visto. Tienen razón y yo no morí. Normalmente tienes que morir para tener una foto icónica. Donald Trump. Y añadió, yo solo quería seguir hablando, pero me acababan de disparar. Donald Trump. El responsable fue identificado como Thomas Matthew Crooks, un hombre de 20 años de Bethel Park, Pensilvania, que disparó 8 rondas de un rifle estilo AR-15 desde el techo de un edificio cercano. Crooks también mató a un miembro de la audiencia e hirió gravemente a otros 2. Posteriormente, fue asesinado a tiros por el equipo de francotiradores del Servicio Secreto de los Estados Unidos. Existen ciertas irregularidades que dejan dudas sobre el suceso, por ejemplo que el servicio secreto detectó al tirador del mitin de Trump en el tejado 20 minutos antes de que estallaran los disparos. Además de que el tirador logró hacer 8 disparos antes de ser neutralizado y que Trump se vio expuesto segundos después de ser cubierto por sus guardaespaldas, momento en el que fue capturada la icónica foto. La cronología presentada fue la siguiente. 5:10 de la tarde Crooks fue identificado por primera vez como una persona de interés. 5:30 de la tarde Crooks fue visto con un telémetro. 5:52 de la tarde Crooks fue visto en el techo por el servicio secreto. 6:02 de la tarde Trump sube al escenario. 6:12 de la tarde Crooks dispara los primeros tiros. En varias transmisiones de 2022 en su programa de No More News, Adam Green habló de posibles intentos de asesinato contra Trump a los cuales sobreviviría con el fin de reforzar su figura mesiánica. El 15 de septiembre de 2024, Trump sobrevivió a otro presunto intento de asesinato mientras jugaba al golf en el Trump International Golf Club en West Palm Beach, Florida. El sospechoso fue detenido por la policía. Se trata de Ryan Wesley Rose, de 58 años, un hombre obsesionado con la guerra de Ucrania, que consideraba al expresidente como un traidor por su renuencia al envío de más dinero y armas en defensa del régimen de Kiev. Segundo mandato, 2025 a 2029. Para su segundo mandato, Trump anunció una política proteccionista de la producción nacional. Esto incluiría el aumento de los aranceles a las importaciones, inspirado en la política de William McKinley junto a planes de abolir el impuesto a la renta. La ayuda militar a Ucrania se vería reducida o eliminada. Sin embargo, Estados Unidos continuaría enviando armas gratis a Israel. El senador Marco Rubio será designado como el nuevo secretario de Estado de Estados Unidos. De ascendencia cubana, Rubio es un anticomunista y acérrimo sionista que fue rival de Trump en las internas de 2016. Sionismo. Trump se ha manifestado en favor de la causa sionista. Desde la proclamación de su campaña en junio de 2015, su director de campaña fue el judío Michael Glasner, antiguo director regional del lobby judío estadounidense AIPAC y que reunió fondos para las campañas de George W. Bush en el pasado. Durante el mandato de Donald Trump, la relación con el Estado de Israel se ha fortalecido enormemente y se han mantenido las ayudas económicas millonarias para el país hebreo. 14. En julio de 2015, el candidato a la presidencia se declaró, una vez más, siervo del sionismo. El único que dará un apoyo real a Israel soy yo.
El resto son meras palabras, nada de acción. Son políticos. Yo he sido leal a Israel desde el día en que nací. Mi padre, Fred Trump, fue leal a Israel antes que yo. El único que dará a Israel el tipo de apoyo que necesita es Donald Trump. En una entrevista de febrero de 2016 dijo: No se confundan allí en Israel, yo soy el mayor amigo que ustedes tienen hoy. Mi hija está casada con un judío ferviente partidario de Israel y participé de la marcha de apoyo a Israel. Mi amistad con ustedes es muy fuerte. En un discurso en la conferencia de 2016 del AIPAC en Washington, D.C., Trump explicó: Amo a Israel. He recibido algunos de mis mayores honores de Israel. Mi padre antes que yo. Increíble. Mi hija Ivanka está a punto de tener un hermoso bebé judío. De hecho, podría estar ocurriendo en este momento, lo que sería muy bueno en lo que a mí respecta. En 2009, su hija Ivanka se convirtió al judaísmo y se casó con el judío Jared Kushner, dando a luz a su tercer hijo en marzo de 2016-18. Actualmente están educando a sus 3 hijos como judíos ortodoxos. Además consideró negativo para Israel el pacto alcanzado con Irán para limitar su programa nuclear a usos pacíficos y agrega: Hay una cláusula que obliga a proteger las instalaciones nucleares de Irán si es atacado, leer para creer. Esta es quizás la cosa más estúpida que he visto. No comprendo qué significa, que Estados Unidos atacará a Israel si ataca a Irán. Es ridículo. Respecto a la política de Barack Obama, le calificó como el peor presidente de la historia para los intereses de Israel. También recordó cómo el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu se sentía frustrado en cada una de sus visitas a Washington, donde intentó sin éxito que Estados Unidos apoyara un ataque preventivo contra Irán primero. Y después trató que no se firmara el pacto nuclear. A esto agregó que todos los argumentos de Netanyahu son correctos, 100% correctos. ¿Es esta la manera de tratar a nuestros amigos? Voy a asegurarme de cambiar esto. Pero para el periodista cubano Ángel Guerra Cabrera, crítico de Trump, Hillary Clinton tiene todavía mucho más apoyo del lobby judío, según una entrevista que dio para el canal iraní Hispan TV. En diciembre de 2015, los detractores de Donald Trump le acusaron de aplicar estereotipos a los judíos después de que en un discurso ante la coalición judía republicana, Republican Jewish Coalition, dijo lo siguiente: Yo soy un negociador como ustedes, gente. Nosotros somos negociadores. ¿Hay alguien que no negocia acuerdos en este salón? Esta sala probablemente negocia más que cualquier otra a la que yo haya hablado jamás. Sin embargo, se supo posteriormente que la frase anterior fue bien recibida por el público judío. Ustedes no van a apoyarme, aun cuando saben que soy lo mejor que podría ocurrirle a Israel. Lo comprendo y sé por qué no van a apoyarme. No van a apoyarme porque no quiero vuestro dinero. Con esto se refiere a que el empresario financia su propia campaña para no quedar bajo el control de los lobbies si llegara a la presidencia. Ustedes quieren darme su dinero. Está bien. Ustedes quieren controlar a sus propios políticos. No hay problema. Hace 5 meses yo era uno de vosotros. Aquí hace referencia a que él mismo ha financiado a políticos tanto republicanos como demócratas en el pasado, presumiblemente a cambio de favores. Así que entiende perfectamente lo que esperan recibir los judíos a cambio de su dinero. Quiero vuestro apoyo, pero no vuestro dinero. Mientras que por aquel entonces el candidato republicano financiaba él mismo su propia campaña, Clinton lo hacía con el dinero de los lobbies. Tras la aparente derrota del ISIS en Medio Oriente, el presidente Donald Trump retiró una gran cantidad de tropas estadounidenses de la zona y a su vez mantuvo un número indeterminado de las mismas para proteger a Israel. El 14 de mayo de 2018, Estados Unidos inauguró oficialmente su embajada en Jerusalén, lo que constituye un gesto simbólico de reconocimiento de la soberanía israelí sobre esa ciudad en disputa con los árabes. La decisión de Trump fue rechazada por la gran mayoría de los líderes mundiales en 2017.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas celebró una reunión de emergencia el 7 de diciembre de ese año, donde 14 de los 15 miembros la condenaron. Pero la moción de condena fue bloqueada por el veto estadounidense. Incluso países aliados de Estados Unidos como Reino Unido, Francia, Japón, Italia y Suecia estuvieron entre los países que criticaron la decisión de Trump en la reunión. El 16 de abril de 2018, Trump se reunió en la Casa Blanca con una delegación de rabinos del movimiento jasídico Chabad Lubavitch para proclamar el Día de la Educación y de Compartir. Una tradición establecida desde 1978 por el presidente Jimmy Carter en honor al Rebbe Menachem Mendel Schneerson, líder del movimiento Chabad Lubavitch. Este día se celebra anualmente alrededor del cumpleaños del Rebbe, que corresponde al 11 de Nisan en el calendario hebreo. Al hacerlo en el 40 aniversario de la primera proclamación hecha en 1978, el presidente Trump sigue a los 6 presidentes anteriores, desde Jimmy Carter hasta Barack Obama. Ese año, por primera vez, las proclamaciones fueron emitidas por los gobernadores de los 50 estados y el alcalde de Washington, D.C., reconociendo el día y lo que representa. En 2019, Estados Unidos reconoció como parte de Israel al territorio de los Altos del Golán, usurpado a Siria en la Guerra de los 6 días de 1967. Oposición judía. A pesar de todo, Trump también tiene detractores judíos. Es más, los judíos estadounidenses históricamente han votado al Partido Demócrata en las presidenciales. Pese a su discurso pro-sionista, solo el 21% de ellos votaron por Trump en 2020 y el 77% votó por Biden. En 2016, el 24% votó por Trump y el 71% por Hillary Clinton. Sin embargo, entre los judíos israelíes, el apoyo a Trump es de alrededor del 70%. En marzo de 2016, durante una conferencia de prensa en Washington, horas antes de hablar ante el IPAC, se le preguntó a Trump si cree que el gobierno de Israel debería pagar por la asistencia de defensa norteamericana. Debido a que el candidato republicano instó a hacerlo a otros aliados de Estados Unidos tales como Corea del Sur, Japón y Arabia Saudita. Trump respondió que Israel también deberá pagar por la ayuda militar que recibe de Estados Unidos. Creo que Israel hará eso también, sí, creo que Israel está incluido, hay muchos países de primera liga que pueden pagar. En marzo de 2016, 40 rabinos protagonizaron un boicot contra la reunión de Trump con el lobby judío. Las preocupaciones que han expresado muchos líderes judíos van más allá de la promesa polémica de Trump de ser neutral durante las conversaciones de paz entre Israel y los palestinos, y se extienden a los temores por el estilo y enfoque del poder de Trump. Le califican demagógicamente de fascista por su postura ante la inmigración ilegal desde México y según el republicano Noam Neusner, ha construido dentro de nuestro partido lo más parecido a un movimiento político nativista de la clase obrera europea. Tales movimientos, por decirlo suavemente, nunca han sido buenos para los judíos o aliados del pensamiento libre y el libre mercado. En mayo de 2016, cuando ya estaba claro que Trump había ganado las internas, el millonario judío Sheldon Adelson se reunió con él para ofrecerle una suma por encima de los $100 millones en apoyo a su campaña. Sin embargo, no está claro cómo lo haría ya que al tratarse de un monto tan elevado el dinero debería ir a través del IPAC de acuerdo a la legislación electoral. Anteriormente, Adelson había financiado la campaña del senador Ted Cruz, rival de Trump en las internas, a lo que éste se mofó diciendo que el magnate judío había convertido a Cruz en su perfecta marioneta. En 2016, el ministro del Interior de Israel, Ari Deri, expresó que la asunción de Trump como presidente significaría el ocaso y final del movimiento judío conservador y el judaísmo reformista. Las declaraciones de Trump acerca de no permitir la entrada de musulmanes en su país fueron repudiadas por el gobierno israelí alegando que no respetan la libertad religiosa. En Estados Unidos, la Liga Antidifamación, el Comité Judío Estadounidense, la B'nai B'rith, la Conference of Presidents of Major American Jewish Organizations, el rabino Salom Baum,
presidente del Rabbinical Council of America, la Asamblea Rabínica del Movimiento Conservador, el Religious Action Center of Reform Judaism, la Reconstructionist Rabbinical Association y el National Jewish Democratic Council repudiaron los dichos de Trump por considerarlos discriminatorios y contrarios al espíritu y los valores de su nación. Durante las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2016, los medios de comunicación de Israel manifestaron su preocupación de que Trump pudiera resultar vencedor. La prensa israelí lo describió como el peor candidato de la historia, antidemocrático, racista, misógino y xenófobo, señalando que, según las embajadas israelíes, Trump carecía de una política coherente en relación al conflicto árabe-israelí. Los periódicos describieron su triunfo como una victoria del antisemitismo. Rabbi Rachel Cantroster, una activista judeoestadounidense, dijo: "Estamos muy molestos y preocupados por la supremacía blanca de Trump, que raya en el racismo. Los judíos estadounidenses rechazaron con sus votos la agenda de Trump y de Netanyahu. Nuestras prioridades son los principales problemas de Estados Unidos como el coronavirus, los servicios médicos, los derechos de las mujeres y de la población LGBT. Trump no refleja los valores de los judíos estadounidenses, excepto el segmento ortodoxo. Eliminaré a los que odian a los judíos". El 7 de octubre de 2024, en un acto conmemorativo del primer aniversario de los ataques de Hamás del 7 de octubre en Israel, en su campo de golf en Doral, Florida, Trump dijo que eliminaría a los que odian a los judíos si era reelegido. "Defenderé a nuestra población judía estadounidense. Protegeré sus comunidades, sus escuelas, sus lugares de culto y sus valores. Eliminaremos a los simpatizantes yihadistas y a los que odian a los judíos. Vamos a eliminar a los que odian a los judíos y que no hacen nada para ayudar a nuestro país, solo quieren destruirlo. Esto se alinea con la creencia de que los amalecitas deben ser eliminados antes de construir el tercer templo de Jerusalén y de la era mesiánica". Visita a la tumba del Rebbe de Lubavitch. Ese mismo día, 7 de octubre de 2024, Donald Trump visitó la tumba del difunto Menachem Mendel Schneerson, líder del movimiento jasídico Chabad, para conmemorar el primer aniversario del ataque del 7 de octubre a Israel. Trump acudió al lugar, conocido como Ohel, acompañado de un séquito de partidarios destacados, un supuesto superviviente del Holocausto y la familia de un rehén retenido por Hamás en Gaza. De pie junto a la tumba, junto a los representantes de Chabad, Trump realizó una serie de prácticas tradicionales de duelo judío. Se puso una kipá, leyó un capítulo de los Salmos que se cita en la oración penitencial judía diaria, colocó una nota sobre la tumba y luego colocó una pequeña piedra sobre la lápida. También encendió una vela conmemorativa del Yahrzeit, algo que el presidente Joe Biden también hizo en conmemoración del 7 de octubre. El Mesías que construirá el tercer templo. Véanse también, Mesías, Vaquilla Roja y Tercer Templo de Jerusalén. En 2020, el Sanedrín israelí acuñó una moneda con Donald Trump y Benjamín Netanyahu conmemorando la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de la oscuridad. Fue producida para alabar al presidente Donald Trump y a Benjamín Netanyahu como hijos de la luz luchando contra los hijos de las tinieblas y en reconocimiento al proceso de la reconstrucción del tercer templo en Jerusalén. El llamado Pergamino de la Guerra, que se encuentra en los rollos del Mar Muerto, describe una guerra apocalíptica entre los hijos de la luz y los hijos de la oscuridad y se ha relacionado con la guerra bíblica de Gog y Magog. Israel tiene un museo dedicado al pergamino con la arquitectura cabalística del simbolismo de la luz y la oscuridad. En julio de 2023, Donald Trump recibió la corona de Jerusalén, Keter Jerusalem, de la Fundación del Patrimonio de Israel, Israel Heritage Foundation, cuya misión es esperar que el descendiente del rey David, nuestro Masíaj, gobierne la tierra y traiga la paz a todas las naciones. El rabino Joseph Berger, que supervisa la tumba del rey David, ha intentado vincular la genealogía de Trump con la de David para preparar el camino para el Mesías. Esto establece a Trump como candidato al Masíaj. El rabino Ariteri dijo que la elección de Trump presagia la venida del Mesías.
Pero ¿cómo podría Trump ser el Mesías judío si él no es judío? La respuesta es el rey Ciro. En febrero de 2018, una organización israelí, el Centro Educativo Mikdash, acuñó una moneda del templo con la imagen de Donald Trump junto al rey Ciro II el Grande. Un rey persa a quien los judíos llamaban como Mesías, a pesar de que era gentil, Isaías 44, 1. El rey Ciro conquistó Babilonia, lo que liberó a los judíos del cautiverio y les permitió regresar a sus tierras para construir el segundo templo. En el reverso de la moneda de Trump está representado el tercer templo. El 25 de enero de 2020, Trump se convirtió en el primer presidente en ejercicio en tocar el sitio más sagrado de Israel, el Muro de las Lamentaciones. En el justo momento en que Trump tocó el muro, el reloj del noticiero comenzó a marcar las 4:24 de la tarde. Al día siguiente, el 26 de enero de 2020, Lev Parnas y otros le dijeron a Trump que, según la gematria judía, su nombre equivale a los mismos números que el Mesías, 424. Tienes los mismos números que el Mesías, es como si fueras el Salvador del mundo entero. Trump nació 700 días antes de la fundación de Israel y asumió el cargo cuando tenía 70 años, 7 meses y 7 días. Reconoció a Jerusalén como la capital de Israel en el 70 aniversario de la fundación del país. La moneda de Trump dice al cumplir 70 años. Una canción del coro de niños de Jerusalén llamada Super Trump elogiaba a Trump como el campeón y protector de Jerusalén de sus enemigos. Según profecías rabínicas, el tercer templo de Jerusalén será construido por el último rey de Edom, al final de la guerra de Gog y Magog, lo que inauguraría el mundo venidero. La descendencia de Amalek debe ser aniquilada antes de construir el tercer templo. En términos cabalísticos, cuando Trump demanda que los judíos voten por él es porque ha sido elegido como el Mesías ben Yosef gentil y que si no puede cumplir su misión como Mesías ben Yosef entonces Mesías ben David no podrá llegar en su generación ya que cada generación tiene Mesías potenciales, pero solo la generación de judíos que sea digna podría recibir al Mesías. Tendencias opuestas detrás de Trump. Donald Trump ha sido el vehículo de muy variados grupos de poder, a menudo contradictorios entre sí, de Estados Unidos. A grandes rasgos, se puede distinguir una tendencia nacionalista, antiglobalista, proteccionista, militarista y conservadora, procedente de la América auténtica, principalmente clases trabajadoras blancas de los estados republicanos. Esta tendencia agrupaba las mejores tradiciones aislacionistas y anti-establishment del pasado americano, fue la que poseyó el clima populista de su campaña electoral y se condensa en la figura, ya caída en desgracia, de Stephen Bannon. La DIA, agencia de inteligencia del Departamento de Defensa, parece haber respaldado a Trump. Una tendencia financiera, industrial, tecnológica, mediática y petrolera. Esta tendencia representa las realidades ineludibles del establishment con las que Trump tiene que vérselas como presidente de los Estados Unidos y se halla representada en la figura de Jared Kushner. En lo que a agencias de inteligencia se refiere, tanto la CIA como la NSA parecen haber sido hostiles a Trump, dentro de la subordinación que se les presupone al presidente de Estados Unidos. Trump debía ser el hombre que conciliase ambas tendencias, operación que jamás podrá consumarse y para la cual cualquier fórmula será siempre un remedio temporal. Contrarrevolución cultural. Según el exanalista de la CIA Roniel Aledo, la victoria de Trump ha significado un golpe en contra de la corrección política y demás expresiones, boque del marxismo cultural que a lo largo de décadas y con particular virulencia durante el gobierno de Barack Obama han ido moldeando la manera de pensar de la sociedad occidental. En ese sentido, puede considerarse al presidente estadounidense como afín al ruso Putin. Veo en Trump una clara muestra de la contrarrevolución. Una contrarrevolución que ha tardado 50 años en llegar pero que finalmente está aquí presente. El Brexit es también síntoma de que la contrarrevolución ha comenzado. La gente se rebela, la mayoría silencia empieza a hablar, y los regímenes y engendros masónicos volterianos se empiezan a tambalear.
En Estados Unidos una mayoría silenciosa, oprimida, ignorada, burlada, por las élites de la CNN, ABC, MSNBC, HBO, Hollywood, NBC, etc. y el establishment de Washington, D.C. Se rebeló contra la dictadura de lo políticamente correcto apoyando, contra viento, marea y la mega colosal propaganda mediática que buscaba destruirlo a toda costa, a Trump. Solo en Trump veían el némesis, la sal en la herida, el dedo en el ojo, el bofetón descomunal contra el marxismo cultural reinante en todas las élites. Por eso comparto la opinión del gran historiador católico H. W. Cracker, autor del brillante libro Triunfo, el poder y la gloria de la Iglesia Católica, quien dijo que solo Trump era el exorcista de lo políticamente correcto y la única esperanza para hacer frente a este. Y también comparto lo que dijo el escritor australiano católico Blaise Joseph, quien defendió a Trump como un posible o hipotético nuevo emperador Constantino en el sentido de que, sin ser un cristiano devoto, solo él podía destruir el marxismo cultural en guerra abierta y así ayudar con sus políticas al cristianismo a resurgir de su persecución y cenizas. Ronnie Aledo, ex analista de la CIA. En 2021, para evadir la censura en las redes sociales, Trump lanzó Truth Social, su propia plataforma. Manifestaciones antiblancas. La victoria de Trump provocó la ira de todo el sector marxista cultural. Durante la campaña presidencial de Trump, partidarios del Partido Demócrata, activistas de extrema izquierda y opositores a Trump organizaron ocasionalmente manifestaciones dentro de los mítines de Trump. A veces hacían llamados para cerrarlos, utilizando la retórica típica progre al calificarle como racista, xenófobo y misógino. Los medios de comunicación no dudaron en revelar el hecho de que el voto de la gente blanca de clase trabajadora fue importante para el triunfo de Trump, 42-43. Esa información fue interpretada desde el marxismo cultural a conveniencia, para incitar al resentimiento contra la gente blanca. Al mejor estilo progre, calificaron el derecho de votar por Trump como un crimen de odio, diciendo, vuestro voto fue un crimen de odio, your vote was a hate crime, 44. O bien intentan relacionar el triunfo de Trump con la supremacía blanca. Esta retórica contribuyó a violentas manifestaciones antiblancas que se extendieron a lo largo de las grandes ciudades de los Estados Unidos. No obstante, recibieron escasa cobertura mediática, dando prioridad los grandes medios a cualquier otro acto que cumpla el objetivo de demonizar tanto a la gente blanca como a los que apoyan a Trump, y victimizar a las minorías. Ejemplo de estas manifestaciones callejeras fue la efectuada por activistas de la organización antiblanca Black Lives Matter, que vandalizaron hogares y negocios con la frase Kill White People. También se reportaron agresiones físicas, como la sufrida por un votante de Trump por parte de dos negros. Aunque los medios controlados presentaron las protestas como una simple reacción contra Trump, son en realidad mucho más que eso. Los disturbios contenían un matiz antiblanco indudable y manifiesto, y es una indicación del conflicto racial que inevitablemente aumentará con el paso del tiempo. WikiLeaks reveló que las manifestaciones contra el triunfo electoral de Donald Trump fueron instigadas por el portal Moveon.org, patrocinado por el multimillonario y globalista judío George Soros, gran contribuyente a la campaña presidencial de Clinton. Hubo manifestaciones muy importantes contra él en el día de su investidura, el 20 de enero de 2017. Solo en Washington, D.C. hubo más de 200 detenidos. Asimismo, fueron famosas las manifestaciones exclusivamente de mujeres contra Trump. Estas manifestaciones feministas también recibieron la financiación de George Soros. Los dolores del parto. El advenimiento del Mesías es equiparado a los dolores del parto antes del nacimiento de un niño, lo que se conoce como los dolores del parto del Mesías, Heblei Mashiach. Los judíos buscan ser redimidos durante este proceso, el cual tiene que ser especialmente doloroso y violento, lo que es conocido también en la escatología judeocristiana como la Gran Tribulación o las tribulaciones. Vistas como señales antes del fin, Mateo 24, 3-28, Marcos 13, 3-23, Lucas 21, 7-24, 17,
22-24. El Rebbe de Lubavitch, como otros, sostiene que el Mesías debe llegar antes del comienzo del Sabbat del año 6000, año gregoriano 2240, o de lo contrario habría desastrosas consecuencias. Los días de la semana son medidos de atardecer a atardecer. El sexto día o viernes, Yom Sisi, siempre ha sido un día muy ocupado porque implica hacer todo el trabajo que no puede ser realizado en el día sábado. De igual manera, durante el sexto milenio, los judíos deben hacer los preparativos para el milenio sabático y deben trabajar, esforzarse más duro y apurarse. Particularmente durante los últimos 400 años del sexto milenio, cuando las guerras, catástrofes y eventos destructivos sean cada vez más frecuentes y más dolorosos. Al igual que las contracciones de una mujer embarazada a punto de dar a luz, Isaías 26 horas y 17 minutos, Mateo 24, 3-8, 1 Tesalonicenses 5:3. El periodo de los últimos 400 años del sexto milenio comenzó en el año hebreo 5600 que equivale al año gregoriano 1840. Este fue un año muy especial porque se cumplía el año 600 del sexto milenio y a partir del cual los cabalistas tuvieron permiso de difundir la cábala, cuyo estudio estaba solo reservado a los iniciados. Ese es el año que el Zohar dicta que las puertas de la sabiduría se abrirían en el cielo, arriba, y las fuentes de la sabiduría brotarían en la tierra, abajo. Marcando el comienzo de los preparativos para entrar en el séptimo milenio. En el año 600 del sexto milenio, las puertas de la sabiduría de arriba, junto con los manantiales de sabiduría de abajo, se abrirán y el mundo se preparará para marcar el comienzo del séptimo milenio. Esto está simbolizado por alguien que comienza los preparativos para marcar el comienzo del sábado en la tarde del sexto día. De la misma manera, hacia el final del sexto milenio, se hacen los preparativos para entrar en el séptimo. La pista para esto es en el año 600 de la vida de Noé, todas las fuentes del gran abismo brotaron y las compuertas de los cielos se abrieron. Zohar 1, 117a. La redención, Yeulá, de Israel se realizará a través de la fuerza mística de la letra Bab, que tiene el valor numérico de 6, es decir, en el sexto milenio. Felices los que quedarán vivos al final del sexto milenio para entrar en el Sabbat, que es el séptimo milenio. Porque ese es un día apartado para el santo en el cual efectuar la unión de las almas nuevas con las almas viejas en el mundo. Zohar, Ballera 119. El Talmud babilonio dice que el mundo venidero, junto a la Torá y la tierra de Israel, es un regalo del Dios judío dado por medio del sufrimiento como forma de purificación. La Torá por el Éxodo, Eretz Israel por la Shoah y el mundo venidero por la guerra de Gog y Magog. Rabí Simón ben Yoai dice, el Santo, bendito sea, le dio a Israel 3 regalos preciosos, todos los cuales fueron dados solo por medio del sufrimiento, que purificó a Israel para que tuvieran el mérito de recibirlos. Estos dones son, la Torá, Eretz Israel y el mundo venidero. Berakot, 5-20, 20. El autor judío Dr. Michael Iger, en su libro llamado La Utopía Judía 1932, que habla explícitamente del gobierno mundial judío, dice que el advenimiento de la nueva era será, pues, precedido por las tribulaciones de la era mesiánica, es decir, grandes angustias, invasiones extranjeras, confusiones y decadencia moral. Según otra tradición, las 3 generaciones que preceden al periodo mesiánico poseerán abundancia de plata y oro y otros lujos. Por lo tanto, la gente llevará una vida inmoral e impía. El pueblo de Israel así conquistará, espiritualmente, a las naciones de la tierra, y así Israel será elevado sobre todas las naciones en alabanza, nombre y gloria. Michael Iger, La Utopía Judía. Acelerar la llegada del Mesías. Aunque tradicionalmente se considera que el pueblo judío no necesita acelerar o participar activamente en la llegada del Mesías sino simplemente esperar hasta que Dios decida el momento adecuado. Siguiendo probablemente algunos textos del Talmud, 22, y la Tanaj, 23, los cabalistas Isaac Luria, llamado el Arizal, 1534 a 1572, y Eliyahu ben Shlomo Salman,
llamado el Gaón de Vilna, 1720 a 1797, por su parte, afirmaron que el pueblo judío debe realizar por sí mismo aquellas tareas que estaban tradicionalmente asignadas a Yahvé y a los Mesías gemelos, Masiach ben Yosef y Masiach ben David. De acuerdo con Luria, el padre de la Cábala, esto depende en reunir las chispas divinas, un compromiso que los judíos pueden cumplir por sí mismos, y así cada generación tiene el reto y la oportunidad para reparar el mundo. Tikkun Olam, lo suficiente para restaurarlo a su gloria original, una restauración que según el Zohar implica reparar en igualdad los mundos de arriba y de abajo. Asimismo, afirmaron que la mejor manera de que los judíos libren la guerra contra los amalecitas, es decir, los malvados gentiles, era migrar masivamente a Palestina y conquistar la tierra. Una misión que requeriría al menos 600.000 almas judías para tener éxito. Los cabalistas creen que existen exactamente 600.000 almas judías tal como fueron 600.000 israelitas que salieron de Egipto en el Éxodo. Tanto el Arizal como el Gaón de Vilna creían que ellos eran las almas reencarnadas de Masiach ben Yosef. El rey guerrero que conduce a los judíos a Palestina y castiga a los gentiles en cada sucesiva generación y finalmente lidera la guerra de exterminio en preparación del mundo venidero gobernado por Masiach ben David. Otros judíos intentaron adoptar estos roles, como Sabbatai Sevi, 1626 a 1676. Quien trató de atraer a los judíos hacia Palestina y el rabino Simón Bar Yochai que hizo un llamado al exterminio incluso de los mejores entre los gentiles. Siguiendo las ideas del Arizal y del Gaón, Karl Marx buscó establecer un gobierno mundial como el de la profecía mesiánica comunicando sus consignas a su rabino Baruch Leví en una carta. Y Moisés Ges exhortó también a los judíos a que regresaran a Palestina y se convirtieran en su propio Mesías. 7 años después del año que marca el Zohar, en 1847, Karl Marx, Moisés Ges y Friedrich Engels comenzaron a trabajar en el Manifiesto Comunista de 1848. Año en el que las revoluciones irrumpieron por toda Europa. El 18 de noviembre de 1990, en una reunión con el entonces miembro del Knesset Benjamin Netanyahu, el influyente rabino Menachem Mendel Schneerson le dijo: Schneerson, desde la última vez que nos vimos muchas cosas han progresado. Sin embargo, lo que no ha cambiado es que el Masíach no ha venido. Haz algo para acelerar su venida. Netanyahu, estamos haciéndolo. Schneerson, aparentemente no es suficiente ya que ya han pasado muchas horas de este día y él aún no está aquí. Pero todavía quedan algunas horas del día, así que intenta traerlo hoy. Los supremaquistas judíos necesitan darse mucha prisa para cumplir todo esto porque saben muy bien que si se demoran, sus planes criminales pueden ser expuestos ante el mundo entero y detenidos antes de ser materializados. Exponiendo también todo su conjunto místico y religioso como el gran fraude y engaño que es, lo cual supondría una catastrófica consecuencia para ellos. Sin embargo, existen poderosos mecanismos psicorreligiosos que dificultan gravemente esta labor ya que se abocan en nublar y manipular la conciencia de los no judíos mediante diversas creencias y dogmas ciegos derivados de esta cosmovisión genocida, como la autopercepción de ser inherentemente pecadores, la búsqueda de la salvación a través de la autonegación y el desprecio por la vida mundana, y muy especialmente, la que consiste en la vieja táctica del miedo, todo aquello que cuestione estos dogmas es debido a la instigación de Satanás para evitar esa salvación. Exterminio de los europeos. Los textos rabínicos y cabalísticos enseñan que los judíos deben cumplir la divina misión de reparar u ordenar el mundo llamada como Tikkun Olam, mediante la liberación de las chispas de santidad que quedaron atrapadas en los restos o las cáscaras, klipot, de las vasijas del caos cuando se quebraron al comienzo de la creación. Algunas cáscaras no son completamente impuras y pueden redimirse, kelipat noga, pero otras son completamente impuras, salos kelipotat mayot, y deben ser destruidas para la purificación del mundo. De estas últimas derivan las almas de los gentiles. De todos los gentiles, los más perversos y odiados por el judaísmo son los llamados descendientes de Esaú,
o Edom, hijos del primogénito cósmico o caos primordial, los cuales deben ser completamente exterminados para la reparación del mundo, muy especialmente los llamados amalecitas, es decir, el nombre en clave aplicado a todos los opositores del judaísmo o supremacismo judío y que deben ser aniquilados antes de construir el tercer templo. Es la función del pueblo judío de destruir a los descendientes de Esaú. Rabino Aisai Alevi Horovitz, C. 1565, C. 1630. Estos primogénitos deben ser sacrificados para que sus almas sean absorbidas por el alma del Mesías sufriente, Mesías ben Yosef, la serpiente maligna, Yeshua Notzvi. Este, a su vez, debe traspasar su alma al Mesías triunfante, su gemelo Mesías ben David, para obtener la unidad del Mesías, Yehida Masiach, momento en el cual el fruto prohibido de la vid, el árbol de la muerte, que era inmaduro y dado prematuramente a los gentiles como una maldición para que perezcan, será maduro y apto para ser consumido por los judíos. Los rabinos identifican a Edom con la civilización occidental cristianizada. Los europeos deben ser erradicados dentro de los últimos 400 años del sexto milenio en una serie de calamidades cada vez más intensas y frecuentes. Solo después de que los hijos de la oscuridad sean aniquilados en el llamado día de Yahvé, Jeremías 49 horas y 10 minutos, Abdías 1:18, la redención, Yeulá. Y la expiación de los pecados de los judíos estará completada y la luz divina llenará el mundo y reinará la paz para siempre en el séptimo milenio. El lado de la impureza o Sitra Achra será abolido y solo reinará el lado de la santidad o Sitra de Kedusá. La redención depende de la destrucción de Amalek. Así, en el día en que, Hasem, los extermine será como el día en que el Santo, bendito sea, creó el cielo y la tierra. 7. Zohar 1.20.231 y 1.21.232. Para poder justificar el exterminio de los gentiles, los judíos supremaquistas han requerido fomentar entre ellos los pecados, la inmoralidad y un antisemitismo exacerbado e irracional. El propósito religioso y esotérico de los movimientos decadentes y degenerados instigados por el judaísmo es tentar al pecado a los gentiles, para que al llegar el momento puedan ser juzgados en un, así llamado, juicio justo y condenados a muerte. Estados Unidos, que es considerado como la cabeza de Edom, está siendo constantemente vilificado y demonizado por la propaganda para que su destrucción final pueda aparecer como justa. Estados Unidos es la kelipá o cáscara de impureza que protege a Israel, que es el fruto y cuando este fruto madure, la cáscara será desechada. Bajo la perspectiva de la Rusia ortodoxa, Estados Unidos está dominado por el anticristo al estar completamente perdido en el marxismo cultural, y su destrucción será visto como algo piadoso. De la misma manera, buscan también exacerbar el odio irracional a los judíos, probablemente bajo los fundamentos religiosos de siempre, de forma que los antisemitas, Amalek, sean retratados ante el mundo. De una vez por todas, como los villanos y antagonistas de la humanidad y puedan ser aniquilados sin reparos. La impiedad se caracterizará por gobiernos corruptos y sus opresiones a Israel. Estas naciones no existirán en la era ideal y su dominio será abolido antes del advenimiento de la era mesiánica. Aliados con estas naciones impías están aquellos pueblos que poseen los rasgos malvados de los amalecitas, ismaelitas y gabaonitas tradicionales. Antes del amanecer de la nueva era, llegará su fin. Michael Icher, la utopía judía. El rabino Mendel Krasniansky habla sobre la destrucción de los gentiles como un genocidio cultural. Preguntando qué pasará con los Goyim cuando llegue el Moshiach. ¿Serán destruidos y aniquilados? Alguien dice, a quien le importa, está bien. Una de las preguntas que se han hecho fue que el pasuk, texto, que fue traído, lo cual aparentemente describiría la aniquilación de los Goyim, dice, Bekar Kar Kol Bene Set, y destruirá a todos los hijos de Set. Números 24:17, cuya traducción significa aniquilación, destrucción. Realmente no se puede discutir que los Goyim serán exterminados, no es realmente una opción para todos los Nabiim, profetas, todas las profecías.
Podrías decir que nosotros destruimos sus nacionalidades y que ahora todos son un montón de yechidim, en hebreo, individuos, vagando por ahí, no. Incluso como naciones, como Goyim, están acabados. Su personalidad. No existen, están acabados. En la terminología moderna, lo llaman genocidio cultural. Y hay un término para eso, por los progresistas, es llamado genocidio cultural. La opinión que dice que ellos serán aniquilados básicamente dice que tendrán un genocidio cultural. Es por eso que dice que todo individuo, sin sobrevivientes, no solo como nación dejarán de existir, incluso como individuos, tienen que desaparecer. Sí, en otras palabras, tienen que ser totalmente nulificados para el pueblo judío y no hay redención para ustedes como individuos mientras existan en su propia personalidad. Rabino Mendel Krasniansky. Milenio sabático y esclavitud de las naciones. El Sabbat, o séptimo día que los judíos celebran cada semana, es una reproducción a pequeña escala de lo que esperan del milenio sabático. Las bendiciones que recitan en el Sabbat les recuerdan que ellos son el pueblo elegido y los hijos de la luz que deben librar una guerra contra los hijos de la oscuridad, es decir, los gentiles. El ritual semanal del Sabbat siempre ha simbolizado el plan del judaísmo para apoderarse del mundo dentro de los últimos 400 años del sexto milenio desde la creación de Adán. Cuando los judíos completen su divina misión de reparar el mundo, entonces podrán descansar y disfrutar del Sabbat de 1000 años. Así como el séptimo día es un día de descanso, el séptimo milenio es un periodo de descanso donde los judíos esperan no tener que trabajar más, puesto que todas las naciones gentiles mestizas y no blancas serán sus esclavas. De forma similar que los Avos Goim trabajan para los judíos en el Sabbat, como dice el Talmud. Una vez que el Mesías venga, todas las naciones serán subsirvientes / esclavos del pueblo judío, y lo ayudarán a preparar lo que sea necesario para el Sabbat. Perubin, 43b, 6. Dado que la Gemara discutió la importancia de la mitzvah de los flecos rituales, cita lo que dijo Rish Lakish. Cualquiera que esté atento al realizar la mitzvah de los flecos rituales merece que 2800 sirvientes / esclavos les sirvan en el mundo venidero. Como está dicho, así ha dicho Yahvé de los ejércitos, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de entre todas las lenguas de las naciones sostendrán la punta del manto de aquel que es judío, diciendo, iremos contigo. Porque hemos oído que Dios está contigo, Zacarías 8:23. En cada esquina de la prenda de una persona judía con flecos rituales, se agarrarán 10 personas de cada una de las 70 naciones. Eso suma 700 personas en cada esquina, 2.800 personas en total. Sabbat, 32b, 6. La palabra hebrea usada es, abadim, plural de, id, que significa esclavo o sirviente. Esta esclavitud durará hasta que llegue el momento en que la tecnología pueda avanzar tanto que los esclavos gentiles queden obsoletos, innecesarios y redundantes, momento en el cual serán también exterminados. El rabino Mendel Krasniansky continúa diciendo: cualquiera que realice tzitzit, flecos, tendrá 2800 abadim, esclavos. 10 personas de todas las lesonot, lenguas, de los goyim, beechesiku biknafis yehudi, en hebreo, y tomarán del borde del manto de un hombre judío. Se agarrarán de la esquina, del canab, del manto de un ish yehudi, hombre judío, leimor, nelchai machem, diciendo, déjanos ir contigo, Kichamanu Elohim y Machem, porque escuchamos que Hasem está contigo. Zacarías 8:23. Todos van a servir a Hasem. Ese es el resultado final de la Yeulá, redención, todos servirán a Levister, palabra yidis que se utiliza para referirse a Dios y significa el Supremo o el Altísimo. ¿Qué estamos buscando? Estamos buscando una monarquía absoluta donde lleguemos a la Bodalem Elechamasiach, el servicio al Rey Mesías. Los extranjeros se quedarán y pastorearán tus animales por ti, Isaías, 61, 5-6. Rabino Mendel Krasniansky. Noajismo. En la Olam Abea,
todas las naciones mestizas o no blancas que no sean exterminadas serán sometidas finalmente al noajismo, que sustituirá a todas las religiones del mundo, las cuales serán abolidas, y los gentiles reconocerán al Dios judío como el único y verdadero Dios y a la religión judía como la única religión verdadera. Isaías 2:3. 11:10, Miqueas 4, 2-3, Zacarías 14:9, Salmos 22, 27-29. Todas las naciones del mundo reconocerán al Mesías como el líder mundial y reconocerán la superioridad del pueblo judío y aceptarán su dominio. El cristianismo y el islam son necesarios como preparación para ese momento, como escribió Maimónides, 39-40. Las leyes noágidas son la materialización de la servidumbre de Esaú hacia Jacob, el mayor servirá al menor, Génesis 25:23. Algunos rabinos, como Joseph Jacobson, 41, y Chaim Richman, 42, van más allá e interpretan esto con el significado de que, en el mundo venidero, Esaú, las naciones del mundo, adorará como divino a Jacob, el pueblo judío, es decir, los gentiles adorarán a todos los judíos colectivamente y no solo a un único individuo como en el caso del judío Jesús de Nazaret. Yitzhak Ginsburg afirma que los gentiles que desean servir verdaderamente al Dios de la Torá deben servir y ayudar a los judíos a la conquista mundial. Una gran porción del mundo no judío adora a un judío individualmente, al cual llaman el Hijo de Dios. El mundo no judío debe llegar a reconocer que todos los judíos son hijos de Dios. Los Bnei Noach deben esforzarse por ayudar a que los judíos cumplan su propósito en la tierra. No adorándolos como se adora a Dios, sino al comprender que un completo y sincero servicio a Dios implica la disposición continua para servir y ayudar a su pueblo Israel a traer la redención al mundo. Solo entonces será revelado el verdadero Mesías. Yitzhak Ginsburg, 43. Krasniansky dice al respecto. Cuando dice que los Goyim fueron creados, no solo los Goyim, por cierto, todo en el mundo entero es creado Bisbil Yisrael, en hebreo, por el bien de Israel o para el propósito de Israel. Lo que significa que tu forma de servir a Hashem es por medio de ayudar a Israel. Esa existencia independiente en sí misma quiere servir al Yidin, Yidis, judío, quiere servir a Hashem, reconocer a Hashem, nuestro Dios, que también va a ser el Dios de los Goyim. Hashem Echad, el nombre es uno. Y debemos entender que los Goyim tienen que reconocer el Shem Mitzvah, mandamientos de Noé, y comenzar a seguirlos. Y hay maneras de traer al Moshiach, hacer que los gentiles cumplan con el Shem Mitzvah. Los Goyim van a temer a Hashem, no van a ser forzados, ellos van a temerle. No quieres que ellos solo sirvan a Hashem porque están en su batalla. Quieres que hagan Mitzad Atzlam, hebreo, por su cuenta o por sí mismos, para reconocer a Ebister. Quieres que sirvan a Hashem, que reconozcan la grandeza de Hashem. El Rambam dice que, incluso hoy en día, los gentiles tienen que cumplir con la Sel Mitzvah, con el mandamiento, porque Hashem lo ordenó, en otras palabras, recibieron la Sel Mitzvah ya desde los tiempos de Noaj. Incluso desde Adam a Rison, el primer hombre, pero la recibieron nuevamente por Noaj, pero tienen que cumplir con una davka, de forma precisa y con intención. Y surge la pregunta, ¿por qué es tan importante para ellos tener que hacerlo? Porque necesitamos un mundo que funcione de manera hermosa y apropiada para que ellos puedan hacer su trabajo y vivir en una sociedad y un mundo que funcionen, un mundo refinado. Si todo el asunto era que los Goyim no tienen Metziyus, Yidis, existencia o importancia, es solo para asegurarse de que no se interpongan en el camino y de asegurarse de que el mundo pueda ser hermoso y que la Yidna, Yidis, pueblo judío, sea todo lo que importe y que todos los demás estén en esta batalla por los Yidin, judíos, y pierdan toda identidad. Rabino Mendel Krasniansky. Básicamente, Krasniansky dice que el judaísmo busca que las identidades y nacionalidades no judías sean desmanteladas, genocidio cultural, que los no judíos reconozcan los mandamientos judíos, mitzvot, y sean subordinados a los judíos. Los gentiles tienen únicamente el propósito de ayudar al pueblo judío en su misión de dominio mundial,
sin una identidad nacional y espiritual o misión propia, como si fueran meros colaboradores sin su propio valor intrínseco. El castigo por violar las leyes y preceptos noágidas está descrito en el Talmud e implica la muerte por decapitación, hereg. Maimónides afirma que cualquier gentil que no acepte el noajísmo será ejecutado, ya que Dios obligó al mundo a seguir estas leyes. El rabino Chaim Richman reafirma esto, diciendo que los que no observen las leyes de Noé deben ser aniquilados. Todos somos hijos de Noé, somos Bnei Noach, somos hijos del pacto que Noé hizo con Hasem. Tenemos la responsabilidad de defender siempre esas 7 reglas, esas 7 mitzvot de Noé, el pacto que Hasem engalanó en el arco iris. Es nuestra responsabilidad destruir a aquellos que abrogan ese pacto, porque eso significa que ellos son la generación del diluvio. Si no eres parte del pacto de Noé, entonces eres parte de la generación del diluvio y necesitas ser eliminado de esta tierra. Todos somos Bnei Noach y por supuesto los judíos tenemos, no obstante, un pacto adicional que implica más obligaciones y prohibiciones a las que también nos adherimos, pero el pacto de Noé es universal. Pero todo no judío que se someta servilmente a las leyes del noajismo se convierte en un justo gentil, tzadik goy, o justo entre las naciones del mundo, Hasid Umot Haolam. Y se le asegura un lugar en el mundo venidero como recompensa final. En Mateo 15, 21-28. Se refleja la naturaleza de esta condición cuando Jesús dice a la mujer gentil cananea que no se debe dar a los perros el pan de los hijos ya que fue enviado solo a las ovejas perdidas de Israel. Pero ella acepta su posición inferior de no judía conformándose con comer las migajas que caen de la mesa de sus amos, por lo cual Jesús accede a recompensarla. En general, los pueblos del mundo serán divididos en 2 grupos principales, los israelíticos y los no israelíticos. El primero será justo, vivirán de acuerdo a los deseos del único Dios universal, todos los demás pueblos, por otro lado, serán conocidos por sus prácticas detestables, idolatría y similares actos de perversión. Serán destruidos y desaparecerán de la tierra antes de la inauguración de la era ideal. Estos pueblos impíos serán llevados a juicio antes de que sean castigados y condenados. Michael Icher, La utopía judía. Cristianismo. En el cristianismo, el término se encuentra en el credo de Nicea, esperamos la resurrección de los muertos, y la vida del mundo venidero / futuro. También se encuentra en el Nuevo Testamento en Mateo 12:32, Marcos 10:30, Lucas 18:30, Hebreos 2:5, Hebreos 6:5. Otras expresiones relacionadas son era por venir, que se encuentra típicamente en traducciones más recientes, reino de Dios, era mesiánica, era milenaria, era dorada, la nueva tierra, nueva Jerusalén. Y también la vida eterna. El cristianismo se basa en la esperanza del cumplimiento de las profecías judías del juicio final, Mateo 25, 31, 46, y el fin del mundo, Mateo 24. 29-51, Marcos 13, 24-37, Lucas 21, 25-36. Que expresan la destrucción de todas las naciones para que el Mesías gobierne en el mundo venidero. Mientras que el cristianismo enseña activamente que este estado de existencia es alcanzado después de la muerte, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. 1 Corintios 15, 50-54. El judaísmo enseña que se trata de un periodo de la historia donde los judíos dominan el mundo felizmente después de haber exterminado a los cristianos, considerados como descendientes de Esaú. Como se puede apreciar, ambos credos esperan el mismo resultado desde perspectivas opuestas. La era mesiánica y el regreso de Jesús se refieren al mismo concepto. En Apocalipsis se describe que los cristianos serían decapitados por su fidelidad a Cristo y se les promete que resucitarán y que reinarán con él 1000 años, esto es, en el 7º milenio. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años.
pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 20, 4-6. El pináculo del plan de redención es la Nueva Jerusalén, donde los redimidos reinarán eternamente, Ap. 22, 3-5, y donde nada manchado entrará en ella, Ap. 21-27. Michael Iger escribe que los gentiles que sigan aferrándose a la idea cristiana de la Trinidad, y los demás paganos, no podrán vivir en el mundo venidero. Israel será un testimonio viviente de la absoluta unidad de Dios. Consecuentemente, en la era ideal, no habrá gente que crea en la división de la divinidad en dos o más partes o personas. Solo aquellos que crean en un solo Dios podrán sobrevivir en el mundo ideal. Michael Iger, La utopía judía. Apocalipsis 7, 1, 8 y 14, 1, 5, dice que los redimidos son 144.000 judíos, 12.000 de cada una de las 12 tribus de Israel, que serán marcados y que se les ve en el monte de Sión junto al Mesías, cantando un cántico exclusivo. Son vistos como un grupo que tendrá el privilegio de gobernar junto con el Mesías en la Nueva Jerusalén.